Hola, nuevamente con ustedes, Rigoberto Argáiz. Hoy vamos a tocar el tema del milenarismo o milenio, que es muy manejado dentro de diferentes doctrinas cristianas, incluido el catolicismo y los protestantes. Se habla de tres clases de milenarismo: el craso, mitigado y espiritual. Veamos qué significa esa palabra milenarismo. ¿Y de dónde viene? Dice en el Apocalipsis capítulo 20 y versículos del 1 al 8, dice: entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos 1000 años. Felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Y cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para seducir a los pueblos que están en los cuatro extremos de la tierra. Ahí termina la cita bíblica. Bueno, sobre esta cita muchos interpretan y sacan de ahí esa interpretación del milenarismo craso, mitigado y espiritual. El milenarismo craso es, en pocas palabras, que Cristo vendrá físicamente, se sentará a reinar junto con los justos, y ese milenarismo, 1000 años, van a traer una serie de bienestares, tanto espirituales como materiales, y una serie de placeres. Ese es el milenarismo craso, y que se da antes del juicio. Así lo ven los que defienden este tipo de milenarismo. El milenarismo mitigado es lo mismo, nada más que es una versión menos exagerada en cuanto a las bendiciones y placeres que recibirán los justos en esos 1000 años de reinado de Jesucristo. En ambos casos se habla de una presencia física de Jesucristo en la tierra. Y hay otro que es el milenarismo espiritual, donde se habla de que en la parusía, cuando Cristo derrote al anticristo, con el resplandor de su venida, no se va a establecer en la tierra, sino que va a pasar 1000 años en sentido simbólico o real, y que después de esos 1000 años vendrá nuevamente ahora a juzgar a vivos y muertos. Es decir, que estamos hablando de una venida intermedia, no visible, pero que provocará una era de paz eh, hasta la tercera, en este caso tercera venida de Jesucristo, donde vendrá a juzgar, y que en ese último periodo de paz pues vendrán una serie de ataques por parte del maligno. Sin embargo, eso no cuadra con lo que dice el catecismo. Veamos un detalle en particular, donde habla de la última prueba de la iglesia, y refiriéndose al anticristo, dice el último desencadenamiento del mal. Y se está refiriendo al anticristo. Entonces no puede ser posible que, si ese es el último desencadenamiento del mal, todavía pasen 1000 años y vuelva a haber otro desencadenamiento del mal, como lo interpretan estas personas, que después de esa era de paz vendrá otra vez un ataque del maligno, y entonces sí vendrá Jesucristo físicamente y se desarrollará el juicio. Entonces, si vemos, es una confusión tremenda sobre estos temas, pero vamos a ver qué dice la Iglesia. En este caso, no irnos a una interpretación particular donde no hay una mayoría que defina este aspecto. Me refiero de diversos que interpretan
estos pasajes tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Dice en el catecismo, en el numeral 668, dice: Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra, y está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación. Porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. Ahí está la presencia de Cristo a través de su iglesia, porque su iglesia es el cuerpo. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo en virtud del Espíritu Santo, es decir, que se ejerce sobre la iglesia a través del Espíritu Santo, ejerce su autoridad y su reino. La iglesia o el reino de Cristo, presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Ahí está clarísimo, el reino de Cristo inicia a partir del triunfo en la cruz, su resurrección, y a través de enviar el Espíritu Santo para que la iglesia como cuerpo de Cristo reine. Dice: desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos. Lo que comentábamos, que Cristo al manifestarse empieza a ejercer una autoridad y dice: el reino de los cielos ya está entre ustedes. Empieza a hacer milagros, a expulsar demonios, a sanar enfermedades, que son signos del reino de Dios. Y le da esa autoridad a los apóstoles y así sucesivamente a la iglesia a lo largo de la historia. Bueno, dice ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la iglesia. Dice: el reino de Cristo presente ya en su iglesia, ahí está. Sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria. Con el advenimiento del Rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido. Mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva ya en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esa razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. Bueno, eso es lo que dice el catecismo. Dice que ya está reinando Cristo a través de su iglesia, de una manera inacabada, pero ya su reino está presente de manera espiritual a través de la iglesia. Bueno, este tema del milenarismo despertó muchas opiniones desde los padres de la iglesia. San Agustín defendía ese milenarismo
al que nos hemos referido, y San Jerónimo no. Finalmente San Agustín coincidió con San Jerónimo. ¿En qué coincidió? Pues en que la iglesia ya reina. Esos 1000 años son el periodo en el cual, desde la resurrección de Jesucristo, su ascensión y envío del Espíritu Santo, ahí empieza a reinar esos 1000 años a los que se refiere el Apocalipsis, hasta la segunda venida de Jesucristo. Ese periodo son los 1000 años, que, como dije, es un periodo de tiempo indefinido, largo, pero vemos cómo a través de la historia realmente Cristo empezó a reinar en Europa, etcétera, etcétera. ¿A quién se refiere con los que la primera resurrección? Pues precisamente son aquellos que a través del bautismo se convierten en nuevas criaturas, vuelven a nacer. Se lo dijo el mismo Jesús: si quieres entrar al reino de los cielos tienes que volver a nacer. Y eso se da producto del bautismo. Obviamente ese bautismo nos agrega al pueblo y al reino de Dios. Bueno, veamos, recapitulando. El demonio fue vencido y encadenado, atado. Dios le dio poder a los apóstoles para atar y desatar, expulsar demonios. Cristo mismo dijo: el reino de Dios ya está con ustedes, y los signos de dicho reino era sanar a los enfermos, hacer milagros y expulsar demonios. Jesús, con su pasión, liberó al hombre del imperio del maligno, y por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Por el triunfo de Cristo en la cruz venció de raíz el mal. La interpretación mayoritaria de la Iglesia opina que el milenio, tiempo simbólico que es un tiempo largo e indefinido, se vivió desde el momento en que Cristo empieza a reinar en la historia a través de la Iglesia. A través del Espíritu Santo, el reinado espiritual ya ha sucedido. O sea, aquellos que esperan un milenarismo espiritual, pues les tengo noticias: eso ya empezó desde que los apóstoles empezaron a ejercer la autoridad de Jesucristo. Y lo dice lo que acabo de leer del Catecismo. Cristo está reinando y realmente presente por medio de la Eucaristía y los demás sacramentos. Veamos a la luz de la historia este tiempo donde la Iglesia y el Estado estaban unidos, reinaban, sin existir ya persecución a los cristianos, y se expandió el Evangelio a todos los continentes. Esos 1000 años ya pasaron. Ahora estamos viviendo el último desencadenamiento del mal antes de la segunda venida de Cristo. Nada de venidas intermedias. Al decir último, es lógico pensar que el milenio ya pasó, bajo la lógica de que ya no habrá otro desencadenamiento del mal. Por ser el último, este reino de Cristo, que se manifiesta a través de la historia en un inicio, cúspide y decadencia final, conservando una minoría fiel hasta la segunda venida de Cristo, que somete todo a sus pies, acabando así el tiempo de las naciones y finalmente la conversión de los judíos, los últimos en entrar. Fin de estos dos tiempos, uno de los gentiles y otro de los judíos, es decir, el fin de los tiempos, de dos tiempos, donde vendrá Cristo para derrotar el último desencadenamiento del mal, es decir, al anticristo, al falso profeta, a los enemigos de Cristo y de la Iglesia, y juzgar a vivos y muertos. Es decir, en su segunda venida, Cristo va a venir a juzgar. No va a haber un periodo intermedio de paz ni esas cosas. Apocalipsis dice que el demonio será soltado al final del milenio, desencadenado, último desencadenamiento del mal, para engañar a las naciones, dando como fruto la apostasía, el falso profeta, el anticristo y la falsa iglesia y el remanente fiel. El credo dice: y después ha de venir a juzgar a vivos y muertos. No dice en ninguna parte que hay una venida intermedia. Dice: y su reino no tendrá fin. Nosotros lo decimos en el credo. Algunos se apoyan en lo que dice el Padre Nuestro para
darle justificación a la visión milenarista. Dice, muchos a favor del milenarismo se apoyan en el Padre Nuestro y no en el credo, para decir que tiene que venir Cristo para reinar, dado que dice, venga a nosotros tu reino. Efectivamente pedimos eso para que Cristo reine en nuestras vidas, reine en nuestros corazones, reine en la iglesia, reino espiritual por medio del Espíritu Santo y la promesa de su segunda venida. Se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Al decir desencadenado, significa que estaba atado, pero con cierta libertad, porque en la profecía o en el versículo del Apocalipsis donde se refiere que al final del tiempo será desatado, significa que estaba atado anteriormente. ¿Y por quién estaba atado? Por la misma iglesia, por la misma autoridad de Cristo. Entonces, Dios le da permiso en el fin de los tiempos, le da permiso al maligno para ejercer una influencia sobre las naciones. Al ser desatado es cuando se le da las manos libres, entre comillas, para actuar con todo su poder y último intento para destruir la iglesia y llevar al mundo al infierno. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, vamos a ver. Cuando Dios le concedió 100 años al maligno ver la visión del Papa León XIII en 1884, sin embargo, no significa que el inicio de esta concesión fuera en esa fecha. De ahí nace la oración a San Miguel Arcángel. 33 años después de esa visión inician las apariciones de Fátima en 1917 y fue el inicio del comunismo. Han pasado 100 años de Fátima y coincidentemente los 70 años de la fundación del Estado de Israel, los 500 años del protestantismo, acompañados de lunas de sangre y todo lo que mencioné en el video anterior. Ha pasado una generación a partir de la formación del Estado de Israel y estamos en la última semana de Daniel a partir de 2018. Así que al concluir el último desencadenamiento del mar será el fin de los tiempos de las naciones. Se convertirá Israel y vendrá Cristo a juzgar a vivos y muertos. Todo será renovado y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Hasta que no haya cielos nuevos y tierra nueva y se haya dado el juicio, no podemos hablar de otra clase de milenarismo, ni el milenarismo craso, ni mitigado, ni espiritual. La Iglesia ha condenado el milenarismo craso y en su forma mitigada como una falsificación del reino, donde condena que la idea de que Jesucristo reinará físicamente o visiblemente en la tierra por 1000 años, como creen los judíos que lo hará el Mesías, el llamado mesianismo, paraíso en la tierra, y el milenarismo mitigado, no puede ser enseñado con seguridad, ni aún el mitigado, y no se recomienda enseñarlo sin peligro de error, mientras no haya cielos nuevos y tierra nueva, es decir, después del juicio. Esa idea del paraíso en la tierra es un error. Otros grupos que están muy presentes en la actualidad dicen que hay un tiempo entre la parucía y la venida de Cristo, como si se tratara de 3 venidas de Cristo, una como redentor, una intermedia pero oculta, que le llaman parucía vinculada a un milenarismo espiritual, y una tercera y última que será visible y en gloria donde todo ojo lo verá. Hay controversia en esta interpretación, muchos atribuyen a esa venida intermedia como fruto del triunfo del corazón inmaculado de María, después de la derrota del anticristo por la parucía no visible de Cristo. El problema de este tipo de milenarismo es que contradice el catecismo, ya lo mencioné anteriormente. Si el milenio, según San Juan en Apocalipsis, dice que al final del mismo será soltado por última vez Satanás para confundir a las naciones y peleará contra Cristo, significa que el anticristo no sería
el último desencadenamiento del mal, como lo dice el propio catecismo. Significa que la iglesia triunfa de una forma creciente en ese milenio espiritual, y no, como dice el catecismo, que no será un triunfo creciente de la iglesia, sino una minoría que seguirá a Cristo en su pasión, y que el triunfo será por Cristo ante ese último desencadenamiento del mal, y será en forma de juicio, es decir, en su segunda venida será visible para todo ojo, y es al mismo tiempo la parucía del Señor. Así que nada más hay dos venidas de Jesucristo, una que ya vino y otra que está por venir. No hay ninguna intermedia. Cristo ya se manifestó a través del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo ha reinado. Y es a lo que se refiere ese periodo de 1000 años del Apocalipsis. Así, por lo mismo, es imposible esa venida intermedia o milenarismo espiritual, aunque sea en una forma mitigada. Ese milenarismo espiritual se inició desde Pentecostés por el Espíritu Santo a lo largo de la historia del cristianismo y mediante la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por las palabras de Cristo dice: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia, ya que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Otro aspecto a tomar en cuenta es que Cristo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra?, haciendo alusión a la apostasía previa y durante el reinado del Anticristo. Luego entonces estamos ante el último desencadenamiento del mal, en este final de los tiempos y en el final del milenio. No habrá otro milenio y solo hay dos venidas de Cristo. Bajo este mismo análisis es evidente que el rapto no es como lo imaginan algunos, que se basan en un pasaje de la Biblia que dice: uno será tomado y otro dejado, y que se encontrarán con Cristo en los aires. Muchas veces lo interpretan así, evadiendo la tribulación. Eso implica nuevamente el error de una venida intermedia, si el pasaje se refiere a la segunda venida del Señor, donde efectivamente las naciones se golpearán el pecho al ver al Señor y se esconderán y desearán morir. Ahí está el castigo para los enemigos de Dios, las plagas y demás cosas descritas. Los fieles que estén vivos serán transformados y arrebatados junto también con los que estén en el purgatorio, para bajar juntos con los santos del cielo como la Jerusalén celestial. La iglesia no va a haber manera que evite la gran tribulación, porque va a seguir a Cristo y tiene que caminar con Cristo. Dice: la resurrección de la carne significa que cada alma recibirá un cuerpo nuevo e incorruptible, y vendrá el juicio público, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. La parucía del Señor y la segunda venida del Señor es lo mismo, y será visible para todos, y será en gloria para derrotar de forma definitiva al mal y su último desencadenamiento. Vendrá Cristo a resucitar y juzgar a vivos y muertos, donde la muerte será eliminada y habrá vida eterna con nuevos cuerpos gloriosos e incorruptibles. Luego entonces el triunfo del corazón inmaculado de María, profetizado en Fátima, es el triunfo de la iglesia consagrada a su corazón, sello de Dios, al remanente fiel, sobre el último desencadenamiento del mal. Dicho triunfo se logrará por el auxilio e intervención de la Virgen María, quien cumple una misión especial en estos últimos tiempos, o en fin de los tiempos, mediante una efusión especial del Espíritu Santo y la conservación del continuo sacrificio, es decir, de la Eucaristía. Ahí tenemos la visión de San Juan Bosco, donde habla de esa situación, donde la iglesia fiel, por sus oraciones, fidelidad y sangre de los mártires de este tiempo de la gran tribulación, será dicho tiempo abreviado, se convertirán los judíos y suplicantemente dirán: ven, Señor Jesús, y Él vendrá en atención a sus elegidos, a juzgar a vivos y muertos. Hay muchas interpretaciones privadas que hacen alusión a este milenio espiritual o venida intermedia, pero
tanto esos comentarios como los que pueda hacer cualquiera, incluso yo, que siempre hago la aclaración de que son puntos de vista personales cuando la Iglesia no ha definido nada al respecto, pues siempre nos tenemos que apoyar en el catecismo. A veces le dan más valor a las revelaciones privadas, que además no son dogma de fe, y las quieren poner por encima de lo que dice la doctrina de la Iglesia. Quieren deformar esa doctrina inventando cosas. Hay que tener mucho cuidado porque muchas gentes de renombre están a favor de esta interpretación. Al final de cuentas, Dios dirá, tiene la última palabra y Él sabrá. Pero a la luz de lo que dice el catecismo y como lo interpretaron la mayoría de los padres de la Iglesia, es esto lo que acabo de decir. Nos vemos la próxima.